amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aranza Mendizábal y hoy me encuentro en Plaza Venezuela, exactamente en Caracas, la capital de mi país, Venezuela. Para los que están entrando por primera vez a mi canal, te cuento que yo soy una venezolana viviendo en el Reino Unido y regresé a Venezuela luego de 5 años de estar fuera. Así que en el video de hoy estaré compartiendo con ustedes cómo está actualmente la vida en el país, exactamente en este diciembre de 2022, casi 2023. Pero en este video no me encuentro sola. Quiero darle la bienvenida a un youtuber venezolano que le está haciendo un increíble trabajo en el país, mostrándole al mundo a través de su cámara cómo es vivir en este hermoso país. Él es A-Grafe. Lamentablemente tuvimos problemas con el audio en esta parte del video, pero más adelante lo van a conocer y escucharán parte de su experiencia viviendo en Venezuela. Así que acompáñanos a Cristian y a mí a recorrer el Boulevard de Sabana Grande aquí en Caracas. Aquí estamos recorriendo el bulevar y de verdad que mis primeras impresiones es que hay un montón de gente caminando, un montón de gente en la calle. Bueno, es un poco difícil incluso hasta caminar porque miren, la calle está llena de buhoneros, vendedores comerciales, ambulantes en la calle. Bueno, Venezuela es un país que cambia demasiado rápido y por ejemplo cuando yo me fui hace 5 años la última vez, ya estos buhoneros, este comercio callejero no existía. ¿Desde cuándo han regresado los buhoneros? Bueno, evidentemente en la época de la crisis la actividad económica tuvo una disminución notable, pero este bulevar siempre ha sido muy fructífero a nivel de ventas y en la actualidad, en este momento, en el año casi 2023 que nos encontramos, las cosas están casi como siempre lo han estado. Las personas comprando, los vendedores vendiendo todo tipo de cosas que van variando según la temporada. Por ejemplo, ahorita, ya que estamos lo que es 31, 24, la época navideña, todo es regalos para Navidad y todo. Aquí empieza a llover y salen corriendo a venderte paraguas, pero bueno, la cantidad de cosas que aquí hay es increíble y la actividad económica es abismal, muchísima. Sí, siempre ha pasado eso como que es por moda o por época en cuanto a la actividad comercial como tú lo comentas. Pero realmente en todo el año hay mucha actividad, pues solo que varía lo que están vendiendo. Pero hoy es por ejemplo martes, el día en el que estamos grabando este video y las calles están a explotar. Imagínate cómo es un sábado, en un sábado de verdad salir es, wow, es un caos, es salir a la lucha. Claro, yo entiendo que faltan pocos días para Navidad, así que la gente, obviamente el venezolano está acostumbrado a dejar todo para última hora también, así que me imagino que están buscando los regalos, los estrenos, etcétera. Entonces, bueno, esa es una de las primeras cosas que estoy viendo que ha cambiado desde la última vez que yo estuve en este lugar. A ver, ¿qué promoción tienes por ahí? Mira, amor, tengo 8 perros calientes, ración de papa y un jugo, $5. A ver, tienes aquí una super promoción de 8 perros calientes, más ración de papa y una bebida por $5. ¿Y esto dónde queda? Somos restaurantes, aquí abajito, mi amor. Aquí caminar como una... Ya también hay hamburguesas y pizza. Bueno, miren, también tienen promociones de hamburguesas, de pizza, así que si ustedes vienen por aquí con su familia, con los muchachos, pueden encontrar bastantes ofertas. Gracias. Bueno, y una de las cosas que yo veía desde afuera es el tema de la seguridad y de cómo ahora las personas utilizan sus teléfonos celulares en la calle o incluso, bueno, hay muchos blogueros, gente grabándose. A mí la verdad me preocupaba mucho, pero he visto que es muy normal que la gente esté en las calles utilizando su teléfono celular. De hecho, ahora mismo, miren, aquí está mi compañero A-Grafe que se encuentra en este video y me está comentando que sí, que es muy normal, que tenga confianza, que podamos grabar los dos juntos. Ahí estamos usando el celular y también la cámara. Así que nada, cuéntanos tu perspectiva. Bueno, pues mira nada más, aquí Aranza está grabando con un tremendo equipo que llama bastante la atención. No quiere decir eso
que vengan y se expongan ni nada, pero lo que quiero decir es que el tema de la seguridad, o sea, si bien no es el país más seguro del mundo, ha disminuido bastante lo que es la inseguridad frente a muchos años atrás, en donde en este bulevar de Sabana Grande era un terrible temor sacar cualquier dispositivo móvil, y más ahorita que estamos pues con una cámara que llama bastante la atención. Las personas se le quedan viendo mucho a uno, y bueno, aún con eso creo que nos sentimos bastante seguros. Sí, aún con eso, bueno, hay bastante gente, hay tranquilidad y bueno, es muy común ver a todo el mundo usando sus teléfonos en la calle. Claro, yo por ejemplo me da miedo salir quizás sola a grabar o utilizando una cámara grande o un equipo, porque no hay que confiarse tampoco, amigos, pero sí que se ha visto un cambio, una diferencia. Hace 5 años o 6 años yo no me atrevía ni siquiera a sacar mi celular para mandar un mensaje de texto o hacer una llamada en la calle. Miren, aquí un ejemplo, está la señora allí sentada, relajada, usando su teléfono celular, y por allá al final también tienen varias personas. Bueno, aquí pueden conseguir ropa de todo tipo para los estrenos de este 24 y este 31, y una de las cosas que la gente, a pesar de la crisis, trata de mantener esas tradiciones, esas costumbres, especialmente para los niños. Y como se acercan las Navidades y hablando de los estrenos, más o menos en cuánto sale un estreno aquí, la ropa, los precios. ¿Qué opinas de los precios de la ropa en Venezuela actualmente? Bueno, cuánto sale exactamente no sé porque yo no vendo ropa, pero acá detrás de nosotros lo podemos averiguar. Pueden observar que hay todo un pasillo improvisado en medio del bulevar, en donde están vendiendo pues todo tipo de estrenos, ya que en Venezuela se acostumbra, como saben, a estrenar ropa todos los 24 y 31 de diciembre, y es una de las cosas que más se está viendo acá en el bulevar, en donde normalmente se venden chucherías, chicha, comida, pero ahorita eso es lo que más está predominando, el tema de la venta de ropas, incluso zapatos en medio de la calle. En medio de la calle, claro. Carteras y todo. Y los precios, bueno, yo creo que vamos a averiguarlo, vamos a preguntar aquí atrás para que tengan una idea de cuánto cuesta una prenda de ropa. Por ejemplo, por aquí vemos 3 por $20, vestidos a partir de $5. Los bolsos, tenemos que preguntar. Mira, aquí tenemos una amplia variedad de bolsos de todos los colores y tipos. ¿Qué precio los bolsos? ¿Qué precio los bolsos? ¿Qué precio? 15, escucha 25. 15 estos grandes y así pequeñitos, $8. $12. Sí, se están vendiendo bastante los bolsos ahora mismo, más o menos, de regalo para Navidad. ¿O ha estado flojo el movimiento? A veces se pone flojo. Bueno, creo que está bastante bien porque aparte que es el bolso, también trae como una carterita. Todo por $15. Y bueno, esos son tan solo algunas ofertas de tantas que hay, porque este bulevar es muy muy grande. Miren, y hablando de lo que es el comercio acá en Venezuela y de los nuevos emprendimientos que han crecido y se han creado en los últimos años, aunque toda la vida existía un puesto de chicha, sí es verdad que han habido como cambios o novedades, innovaciones que le han hecho a este tipo de productos y que se ha viralizado en las redes sociales. Seguramente ustedes han visto este famoso puesto de chicha aquí en Sabana Grande, que le echan un montón de toppings encima, cereales, etcétera. A raíz de esa tendencia que hubo, ahora muchos otros puestos de bebidas como chicha o cocada, ahora también le están poniendo ese montón de topping encima. ¿Qué opinas tú de esos toppings que le ponen ahora? Bueno, la verdad, desde una opinión muy personal que no engloba a los gustos culinarios de toda la población, a mí no me gusta ese tema de los toppings, creo que dañan lo tradicional, que es una chicha venezolana, pero bueno, esto se hizo popular a nivel de tendencia, fue como un emprendimiento y se hizo una tendencia en el que el resto de los puestos de chichas lo empezaron a implementar, entonces ahora en todas partes también venden la chicha con el topping, pero también tradicional, que es lo que yo normalmente prefiero y normalmente siempre consumo, es la chicha tradicional, sin cereales ni nada de eso.
no se acuerda de esta famosa heladería La Poma? Bueno, esto tiene toda la vida aquí y por lo que veo ha sobrevivido a la crisis y todavía están ahí trabajando. Mira, aquí sacan cejas y pestañas en pleno bulevar de Sabana Grande. ¿Qué tal? Vamos a preguntar cuánto cuesta hacerse las cejas. ¿Quién es la chica de las cejas? Está haciendo un servicio ahorita, pero la hace ok. bien bonita. ¿Qué precio? ¿Sabes qué? $5. $5 las cejas. No. Sí, no, las pestañas. Las pestañas. Creo que las cejas en 4 o 3. $4. Ah, no se encuentra ahora mismo la chica que hace las pestañas, pero bueno, para que vean que hay de todo lo que ustedes se pueden imaginar en este bulevar de Sabana Grande. Miren, estoy viendo que está pasando la policía y no les dicen nada a los buhoneros ni nada. Como que están aquí ya permitidos, con todo el permiso y la libertad. No sé si es por Navidad solamente. No sabemos cómo funciona eso. Exactamente, no tenemos idea de cómo funciona. Pero miren, aquí están los juguetes para los chamos, para el niño Jesús, que no puede faltar. ¿Qué precio están más o menos los juguetes, amigos? Por lo menos una Barbie como estas, esas muñecas. Una Barbie, $10. tiene funciones 15, Y este camioncito así para los niños, como en 15, $15 ese. Y el Avenger de allá, en 8, $8. ¿Y cómo ha sido el movimiento estas navidades? está lento. Está lento. Sí, se está lento. No está comprando mucho la gente. Sí, pero es que eso tiene cierto día, ¿no? Pero recuerda que el venezolano siempre deja todo a última Todo hora. para última hora, eso es verdad. Ya faltan pocos días. Ahí Bueno, está. esperemos que esta semana termines de vender todo. Amén. Gracias, hasta luego. Y acá vemos más y más ropa. Y esto se extiende pues por varios kilómetros, la verdad. Y eso que hoy es día de semana. Yo creo que el día antes del 24, que sería el viernes, esto va a estar a explotar. Miren aquí este detalle interesante. Miren todas las personas que están saliendo acá con compras en las manos. Esto es Mundo Total. Esto es un edificio recién inaugurado. Tiene tan solo unos 3 meses. Se construyó muy rápido. Miren la magnitud de esta construcción. Súper grande, y miren la cantidad de personas que salen a cada minuto haciendo sus compras aquí. Definitivamente, si las personas, bueno, no tuvieran con qué subsistir, al menos en su mayoría, ni siquiera pudieran estar paseando, estuvieran buscando cómo trabajar, cómo vivir, ¿no? Miren lo que venden aquí, hasta conejitos, amigos. Ay, están súper chiquiticos, recién nacidos. Son medianitos de tamaño, mi amor. Son medianos. En verdad, mami, veré las orejitas. ¿Qué precios los venden? Hablan en 8, 7, pero me quiero ir, le dejo uno en 5, amiga, para que me ayude. Bueno, y otra cosa que quiero resaltar en este video y que es algo de primera necesidad y de mucha importancia es el tema del transporte. En Caracas siempre ha sido como un poquito temático y complicado el tema del transporte, y en los últimos años se ha visto que ha empeorado muchísimo. En el caso del metro, por ejemplo, miren, aquí en mis espaldas está la estación de Sabana Grande. Bueno, esta es una de las salidas, esta se encuentra cerrada, la otra vimos que estaba abierto, pero cuéntanos desde tu experiencia viviendo en Caracas, ¿cómo está actualmente el transporte? ¿Cómo se mueve más la gente? Bueno, ahorita el tema del transporte puedo decir que es complicado, no tanto porque no funcione precisamente en general, sino porque hay demasiadas personas y todo se considera transporte masivo. El metro, los autobuses, hasta los metrocables que hay en la ciudad están full, llenos. Ahorita, por ejemplo, esta estación está cerrada, pero es porque de las 4 salidas están habilitando como 1 o 2, porque le están haciendo, después de muchos años, por fin, yo creo que después de 20 años, le están haciendo un verdadero mantenimiento notable al metro. Eso apenas lleva unos cuantos meses y todavía hay mucho por hacer, pero sí se ve el cambio en algunas estaciones, honestamente. Sin embargo, todavía sigue presentando retrasos, los metros o sea, los vagones no tienen aire, están en buenas condiciones los trenes, pero no tienen aire. Eso es gravísimo porque aquí hace mucho calor. Bueno, por ejemplo, ahorita yo tuve que caminar unas 2 estaciones para poder llegar hasta acá porque me venía como un día normal. Dije, oye, voy a agarrar el metro y bueno,
una persona, en vez de ponerse una bolsa aquí y amarrársela, se decidió lanzar en Capitolio, en la estación, y bueno, fue un arrollamiento. Eso también genera un retraso tremendo al metro, y bueno, todo el mundo tuvo que salir y buscar, caminar, camionetas, taxis. Otras opciones. Claro. Y en cuanto a las camionetitas, si están funcionando, Sí. si hay opciones. Sí, sí, hay. ¿Cuánto cuesta un pasaje en una camionetica, por ejemplo? Oye, con $1 pagas 3 pasajes. Ahorita obviamente, bueno, hay bastante pelea entre los transportistas y el usuario general, porque están aumentando muy progresivamente el precio de los pasajes. Ahorita creo que está en 5 bolívares cada pasaje, porque el dólar también ha estado aumentando en las últimas semanas, y eso obliga a los transportistas a elevar el costo de los pasajes, y bueno, está más o menos. Ok. Bueno, otra cosa que también he visto en cuanto a los nuevos emprendimientos, nuevos proyectos que existen en el país, son otros transportes alternativos, Sí. como el Ridery, mototaxi, que también ofrecen. Sí, bueno, para los que desconozcan, Ridery, igual que Yumi Rides, son aplicaciones como Uber en el extranjero, como Singly, que es una app china también Esa no la conozco, de no la había transporte. Eso escuchado. está más en Sudamérica. Bueno, estamos en Sudamérica, pero más al sur de América. Ok. Y bueno, aquí está Yumi Rides, que es hecho aquí en Venezuela, está en Ridery también. Son muy buenas, la verdad. Son servicios de taxi por aplicativo, de verdad. Yo lo utilizo siempre, me parece muy confiable, el personal es muy amable, de verdad que me parece de las mejores opciones. De hecho, los taxistas convencionales se están quedando atrás por el resurgimiento de estas aplicaciones. Claro, porque ofrecen mejores tarifas, ¿no? Mejores Tengo tarifas entendido. también, sí. O sea, mucho más económico viajar en esas aplicaciones que agarrar un taxi en la calle. De hecho, si vienen a Venezuela y son extranjeros, las tienen que descargar en lo que lleguen al aeropuerto. Sí. Y aquí miren, para que vean cuáles son las promociones que están actualmente en las franquicias de comida rápida. Este es el KFC, es de las más económicas que consiguen aquí ahorita en Venezuela. Y ahí tienen una hamburguesa dúo en $3 de pollo, tienen un snack box de una pieza de pollo y otras como dos chiquiticas por $4, 5 y $6. Este combo es como para una sola persona. Y por supuesto no sería la misma experiencia sin ingresar al menos brevemente y poder mostrarles cómo está la actividad. Miren la cantidad de personas. Acá, chicos, para facturar, gracias. Miren la cantidad de personas comprando. No sé qué les parezcan estos precios, pero aún así, miren, esto es una fila enorme para poder acceder y comprar alguna de las promociones. Que esas que estaban ahí en la entrada son tan solo las más económicas, pero no sé si el Zoom permite. Sí. Acá lo podemos ver que hay combos de $7, $9, $10, familiar $17 y hasta de $33. Me parece que es el más costoso. Y wow, aquí vemos a las personas que evidentemente esta fila es para comprar. Y miren aquí la diferencia de KFC con el pollo de Arturo, lo vacío que está. Y es que actualmente esta es una de las comidas rápidas más costosas que hay en Caracas. Así que miren, no hay mucha gente. Aquí, por ejemplo, un combo de 2 piezas como es el Super cuesta $12 con bebida y $10.75 sin bebida. Y puedes encontrar hasta de $17 de solo 6 piezas. Así que bueno, la diferencia es bastante en relación al KFC. Así que como pueden ver, aquí está casi vacío y no sé si la gente esté pidiendo quizás un helado o algo así más económico. Y aquí tienen una súper oferta al parecer, porque la gente hasta se está probando sus pantalones aquí en la calle. Miren, tienen pantalones a $10 de dama. Aquí está una chica que se lo está probando aquí mismo sin perder tiempo. Esto es otra cosa que ha regresado nuevamente, lo que es la lotería y los premios del triple gordo, el quino. Y miren, como pueden ver, ahora te puedes ganar en dólares un triple gordo. Miren, esto está dando hasta $500.000. ¿Qué tal?
Esto se había eliminado hace un tiempo, ¿no? El tema de la lotería. Sí, pasó muchos años que dado a la inflación, el tema de que aquí solo se usaban los bolívares, las loterías desaparecieron por completo. Pero ahorita como el dólar es la moneda de referencia y lo que más se usa aquí en Venezuela, en general, ahora pues el premio es en dólares. Entonces la gente también tiene cuenta en dólares. En el caso de que alguien gane, le pueden depositar en dólares. Y los precios, los premios van desde los 100.000 a los 500.000 dólares. Medio millón de dólares para al menos lo que es el triple gordo. ¿Qué tal? Y aprovechamos para entrar aquí y darle una vueltica al mercado de los Guajiros, donde podemos encontrar, miren, artesanía venezolana de todas partes del país. Así que bueno, aquí pueden encontrar su souvenir o su recuerdito. O para aquellas personas que estén fuera de Venezuela, díganme qué es lo que les gustaría comprar de estos mercados. Miren, hay de todo un poco. Otra cosa que he visto y que cabe mencionar en este video y destacar acerca de cómo está la vida actualmente, y es que muchas personas se han reinventado y están haciendo muchos emprendimientos, especialmente en el área de la gastronomía y de comida, así que en cualquier esquina puedes conseguir comida, incluso en los edificios, en las residencias, la gente se ha organizado y están vendiendo comida por grupo de WhatsApp, por el delivery. Está muy de moda el tema de la comida a domicilio y creo que esta es una de las maneras que la gente está haciendo para sobrevivir y para conseguir dinero para, bueno, la vida diaria. Me parece genial en realidad que la gente esté buscando la manera de trabajar, de salir adelante y de generar nuevos ingresos. Bueno, y así hemos llegado al final de este video, donde quisimos mostrarle una perspectiva de cómo está la vida ahora mismo en Caracas, especialmente en estas Navidades 2022. No sé si quieres aportar algo aquí al video. Esto ha sido tan solo una pequeña perspectiva, porque Caracas es muy grande, tiene muchas zonas en donde también el poder económico varía mucho, también depende del sector. Exactamente. O sea, es un país que en este momento tiene distintas realidades, no todo es tan color de rosa, pero tampoco es tan negro. Así que bueno, eso. Concuerdo contigo completamente, porque me he movido en diferentes áreas y la verdad que se nota muchísimo el cambio dependiendo del sector donde estés. Sí, ya eso depende de ustedes, que en los comentarios quieran una segunda parte o un video similar y se lo hagan saber aquí a Aranza. Exactamente, así que bueno, pueden comentar qué otros lugares o qué otras zonas de Caracas les gustaría ver, o qué otras preguntas y dudas tienen sobre cómo está actualmente el país. Y bueno, si quieren ver más contenido de Caracas y de Venezuela en general, yo siempre estoy generando un contenido prácticamente semanal. Mi canal Eigrafe, igual que Instagram, y bueno, también tenemos varios recorridos de noche en la ciudad de Caracas. Creo que valen bastante la pena, pueden ser de interés para muchos de ustedes. Ok, aquí abajo les dejo las redes sociales y el nombre del canal de Eigrafe está aquí etiquetado en el título de este video. Y bueno, no me despido sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal dándole clic al botón rojo que aparece aquí debajo del video, y por supuesto no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos que estaré publicando aquí en mi canal. Así que esto ha sido todo, amigos, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Adiós.